Buenas tardes para todas, buenos días para Ochi que está en Colombia, y con su música hemos dado comienzo a este segundo encuentro de Más allá de nuestro ombligo. Y bueno, la sesión está siendo grabada y vamos a estar con Tamara, Mauricio, Claudia y yo, Marina, haciendo un poco de coordinación de estos encuentros. Y queremos agradecer la buena acogida que ha tenido estas propuestas. La semana pasada con Paloma y con Chaumei nos hemos enriquecido con todo lo que nos han compartido. Y seguramente hoy también será muy fructífero este espacio para reflexionar, para dialogar, para escucharnos, para repensarnos. Gracias a Ochi y a las demás ponentes por aceptar esta propuesta. Gracias a todas las personas que de diferentes lugares de las Islas Baleares, desde diversas localizaciones de España, desde otros países, están conectadas y están conformando un amplio abanico de puntos geográficos, pero también de diferentes puntos de vista. Y entonces, aunados hoy, aunadas también en este espacio de diálogo, deseamos que con este curso podamos aportar a vuestras motivaciones y enriquecernos personalmente y enriquecernos como seres sociales en la construcción de una convivencia digna. Este curso es posible por el apoyo que nos brinda la Dirección General de Cooperación de las Islas Baleares y está enmarcado dentro de varias acciones que componen el proyecto Miradas Cruzadas desarrollado desde Taquiruna. Y como hoy hay varias personas que se suman al encuentro, también vamos a repasar algunas pautas de funcionamiento que Tamara nos va a indicar. Muchas gracias, Marina. Bueno, empezamos por deciros lo que va a pasar. Ahora vamos a tener pues una horita o así de escuchar a Ochi y después media hora de responder a las preguntas, que como somos un montón, ahora mismo somos 42 y vamos sumando participantes, pues la idea de agilizar es que hagamos las preguntas a través del chat. Y el equipo de Taquiruna las va a ir trasladando a Ochi después en el turno de respuestas. Después tendremos un momento, media hora de trabajo en grupos, que ya os iremos contando, y después media hora de puesta en común. Y recordar las pautas, bueno, técnicas, que es simplemente mantener los micrófonos silenciados, aunque yo tengo los mandos y os silenciaré. Y sí, y a recordar lo de renombrar, ¿vale? Si vais a vuestro nombre, le dais al botón, al ratón, al botón izquierdo, y ahí os ponéis el nombre con el que os habéis inscrito al curso, para que al equipo de Taquiruna les sea fácil después saber quién ha estado. Así que pasamos a presentar a Ochi. Claudia. Ahora, gracias Tamara. Bueno, ya poniéndonos en acción en esta jornada de hoy, para mí es un gusto presentar a Ochi Curiel. Ochi nació en República Dominicana, vive actualmente en Colombia, es doctora y magíster en Antropología Social de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en Educación Superior, mención en Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, es docente investigadora de la Universidad Nacional y de la Universidad Javeriana en Bogotá, en Colombia. Es miembro del Grupo Latinoamericano de Estudios, Formación y Acción Feminista, GLEFAS, y de La Tremenda Revoltosa, que es una batucada feminista. Es también cantautora, activista del movimiento lésbico feminista antirracista, del feminismo autónomo y del feminismo decolonial. Tiene varias publicaciones en las que se destaca su libro La nación heterosexual, análisis del discurso jurídico y el régimen heterosexual desde la antropología de la dominación, del año 2013. Ha sido coeditora de varios libros y ha escrito varios artículos en los que articula desde una perspectiva decolonial los análisis del racismo, el heterosexismo, el clasismo y todos los sistemas de dominación. Es un gusto tenerte hoy entre nosotros, Ochi. Te dejo la palabra. Muchas gracias. Bueno, un gran saludo desde Colombia, desde Bogotá particularmente, donde estamos en resistencia permanente en este estallido social que en estos días supongo ya ustedes tienen información. Entonces, bueno, le quiero saludar desde esa fuerza que tenemos en estos días, ya tenemos casi un mes,
en las calles para ver si hay alguna transformación en este país, ¿no? Bueno, quiero agradecer la invitación. Yo creo que estos diálogos son súper importantes, sobre todo para la gente que está interesada en transformar este mundo tan jodido, ¿no?, que tenemos, pero que a partir del pensamiento y de los diálogos, las reflexiones, yo creo que son súper claves para poder, pues, también hacer solidaridades, ¿no?, entre los pueblos, derribar fronteras de todo tipo. Entonces, por eso siempre me interesa como participar en estos diálogos. La propuesta que yo le tengo es, voy a hacer dos partes fundamentalmente. Una, que va a ser explicar lo que es el feminismo decolonial, porque, bueno, parte de los intereses que las y los compañeros me dijeron está contenido en que yo el feminismo decolonial, pero además porque es mi posición política. Entonces, para que se pueda entender la segunda parte, que sería lo que tiene que ver con la interculturalidad, porque me interesa también problematizar un poquito por ahí, voy a partir entonces del feminismo decolonial y cuáles son sus fuentes principales, qué es lo que estamos proponiendo, qué es lo que estamos problematizando del feminismo que nosotras llamamos blanco y hegemónico, van a ver por qué, para entonces pasar a esa segunda parte que tiene que ver ya con la interculturalidad, ¿no? Entonces esa es la propuesta que le tengo en este tiempo y luego ya con las preguntas pues podemos abordar algunas otras cosas. Bueno, ¿qué es el feminismo decolonial? Que es una pregunta que nos hacen siempre en las entrevistas, que nos hacen siempre en los textos, que una tiene que estar definiendo. Yo siempre lo sintetizo en algunas palabras. Por un lado, es una recuperación, porque nosotras retomamos, como vamos a ver más adelante, una serie de corrientes críticas del feminismo a la cual nosotras hemos pertenecido, no solamente un asunto teórico, sino que por parte del activismo. Por tanto, recuperamos parte de esa historia, de esos aportes que hemos hecho desde ahí, pero además recuperamos una serie de pensamientos, como visiones, prácticas políticas de muchos pueblos que históricamente han sido asumidos como la particularidad, la diferencia, etcétera, dentro de la lógica moderno-colonial, ¿no? Nosotras lo que hacemos fundamentalmente es recuperando una serie de cuestiones políticas, es complejizar, y vamos a ver eso qué significa, ¿no? De estas mismas corrientes que nosotros venimos, empezamos a complejizar una serie de cuestiones. Por tanto, ese ejercicio nos lleva también como a desengancharnos de lo que sería la colonialidad, que ha traspasado también al feminismo en este caso, pero que ha traspasado también a la izquierda, que ha traspasado a los diferentes movimientos sociales y obviamente a la academia, ¿no? Por tanto, el feminismo decolonial para muchas de nosotras no es más que un reconocimiento de nuestras propias historias, de nuestras propias prácticas, y en ese sentido entonces es un proceso restaurador, sobre todo para quienes hemos sido marcadas como mujeres afros, indígenas, lesbianas, disidentes sexuales. El feminismo decolonial ha venido a restaurar nuestra dignidad dentro de un proyecto, digamos, político de liberación, ¿no? Entonces, dicho esto, hay una serie de fuentes que bueno, el concepto del feminismo decolonial fue propuesto por María Lugones, que la perdimos el año pasado, y digo el concepto porque ya la práctica la veníamos haciendo muchas de nosotras, ¿no? Aunque María también fue parte del GLEFA, fue parte de nuestro grupo, ella es, digamos, que intenta colocar este concepto de feminismo decolonial. María Lugones fue una argentina que vivió mucho tiempo en Estados Unidos, definiéndose como una mujer de color. Recuerden que en Estados Unidos mujer de color no se trata solo de cuestión de piel, sino también de experiencias, por ejemplo, migratorias desde el sur, ¿no? Y parte, digamos, de las fuentes fundamentales a compartir pantalla para que sea mucho más didáctico. Ah, pero me tienen que poner como hospedador o... ¿Será que Sí, me...? Tamara, creo que te ¿Sí? tiene que autorizar. Sí, sí, voy a...
Dale, Ochi. Ok, gracias. Listo. Entonces, a ver. ¿La ven ahí? Sí. Ok. Entonces, bueno, esta es María Lugones. Y una de las fuentes fundamentales del feminismo de colonia, nuestra propia historia aquí en Abya Yala, y Abya Yala lo digo a propósito porque es una manera decolonial de nombrar o más bien recuperar el nombre que los indígenas y las indígenas cuna que están entre Panamá y Colombia le dieron a este continente antes de que llegaran los colonizadores que le pusieron a América Latina, ¿no? Entonces, ya en los años 70 y 80 nosotras estábamos hablando, y aquí, bueno, la compañera dominicana que anda por ahí ya reconocerá a Sergia Galván, ¿no? En esta Abya Yala ya nosotras empezamos a hablar de la interconexión de lo que sería, a ver si puedo poner esto por aquí, bien, de lo que era nuestra situación, nuestra experiencia, interconectando las experiencias de sexo, raza, clase, en ese momento le llamábamos variables codependientes, de situaciones de opresión, relacionadas con el tema del colonialismo y la esclavitud, ¿no? Entonces, además de denunciar el racismo, a recuperar una serie de luchas y resistencias históricas que desde el mismo proceso colonial, los esclavizados, esclavizadas, pueblos indígenas hicieron. Y nuestro fuerte principal fue, primero, visibilizar el racismo dentro del feminismo, no solamente en sus teorías, sino también en sus prácticas políticas, y el sexismo dentro del movimiento negro. ¿Por qué? Porque una de las cosas que hemos criticado hasta el día de hoy, las afro, las indígenas, las populares, las lesbianas, es cómo ese feminismo blanco y hegemónico, y aquí quiero aclarar que para nosotros el feminismo blanco y hegemónico no solamente es una cuestión de piel tampoco, sino también de posicionamiento, de ideología, de privilegios, ¿no? Ese feminismo blanco hegemónico, del cual yo también me vi, pensaba a las mujeres como homogéneas, ¿no? Todas las mujeres parece que tendríamos un sistema sexo-género compartido. Todavía al día de hoy, si vemos muchos de los feminismos se paran desde ahí y no asumen, por ejemplo, la lucha antirracista como parte de sus luchas, ¿no? Eso significa, y voy a hablar de eso a propósito de la interculturalidad, cómo estamos también segmentando las experiencias, ¿no? Como si solamente ciertos sujetos están marcados por el hecho de ser mujer o de ser hombre o por la cuestión del sexo género. Entonces, esta es una de las fuentes principales de las cuales pues nosotros venimos. Aquí está varias de las pensadoras y activistas en ese sentido. Una es Leila González, que para mí es una de las pensadoras más importantes que ha tenido el movimiento feminista, sobre todo afrolatino y afrocaribeño, donde ya ella hablaba de esa interconexión, digamos, y de la imbricación del racismo, el clasismo, etcétera. Sergia Galván, dominicana, debajo está Soli Carneiro, otra pensadora afrobrasileña. Sergia es dominicana, tenemos aquí a Mara Viveros, colombiana, estoy yo, está Jurema Bernet, entre muchas otras, ¿no? Y yo empiezo por aquí porque en la historia, en la genealogía, digamos, que hacemos, empezamos siempre por el Black Feminism de Estados Unidos. Y yo creo que eso es parte de la lógica de la colonialidad, que siempre tomamos como referencia lo que se está produciendo en el norte, aunque sea por parte de las subordinadas y subalternizadas, en este caso gente negra, ¿no? Pero el Black Feminism de Estados Unidos ha sido clave también y es una de las fuentes importantes dentro del feminismo decolonial, igual que nosotros lo estábamos haciendo. También empezaron a hablar del entrecruzamiento de opresiones, de raza, de clase, de sexo, de sexualidad. Hay muchos conceptos que hemos, o por lo menos que las afroamericanas han propuesto, como por ejemplo simultaneidad de opresiones, que fue propuesto por el colectivo Río con Bají en el 68, matriz de opresión, que ha sido propuesto por Patricia Hill Collins, o la cosustancialidad
o la interseccionalidad que ha sido propuesto, por ejemplo, por Kimberly Crenshaw, mucho más recientemente, etcétera, ¿no? Y hay varios elementos que nosotras retomamos como parte, digamos, de este feminismo negro o el Black Feminist. Por ejemplo, cómo la experiencia es una fuente de conocimiento, y eso es fundamental para la decolonialidad. Es decir, no hay una separación entre el pensamiento y la acción que se hace desde ciertas experiencias particulares, y eso crea una teorización de eso, ¿no? Como decía Patricia Hill Collins, es una especie de privilegio epistémico que la experiencia en sí pueda dar cuenta, digamos, de una realidad, y en ese sentido podemos teorizarla. Pero además, el tema, por ejemplo, de la violencia, esa violencia que el feminismo hegemónico siempre ha dicho que las más violentadas han sido aquellas que son afectadas por un sistema patriarcal. Aquí la violencia se hace mucho más compleja, porque no es solamente por el hecho de ser, digamos, mujeres, marcadas como mujeres, sino que hay violencia, por ejemplo, racista en términos institucionales, por las instituciones policiales, por ejemplo, y eso lo vemos ahora en Colombia, por ejemplo, como en Cali, que es uno de los sectores mucho más afectados por el racismo, es donde más se están asesinando chicos afros, ¿no? Entonces hay un análisis, digamos, de la violencia mucho más compleja, que no se limita ni a la violencia familiar o intrafamiliar, ni a la violencia machista solamente, ¿no? Sino que este análisis es mucho más complejo. Y además hay otro elemento importante que retomamos de ahí, y es que este concepto que el feminismo blanco definió como división sexual del trabajo, que era una de las preguntas que me hacían, que tenían interés, digamos, de conversar hoy. No hay una división solamente sexual del trabajo, una división sexual que además ese feminismo blanco definió fundamentalmente que las mujeres estaban en el espacio privado y los hombres estaban en el espacio público, y que las mujeres fundamentalmente hacen el trabajo del cuidado. La pregunta es, ¿cuáles mujeres? Porque no son todas las mujeres, primero, que hacen ese trabajo. Si vemos en España, por ejemplo, quienes hacen el trabajo menos pagado, menos valorizado, son precisamente las migrantes que vienen del sur, ¿no? No son las mujeres blancas que están en España. Entonces, por tanto, no podemos hacer una división sexual que solamente lleve a generalizar, digamos, con dos grupos, que es hombres y mujeres, ¿no? Entonces, por tanto, este concepto, que explica una realidad, obviamente, no solamente se puede limitar a la división sexual del trabajo, sino que esa división es también racial y social del trabajo, porque en general son las mujeres más empobrecidas que lo hacen, ¿no? Y en condiciones inclusive de que no tienen papeles, o sea, refiriéndome a la experiencia de allá. Pero además hay una cosa muy importante que el feminismo decolonial retoma, y es, por ejemplo, ciertamente el trabajo del cuidado, llámese el trabajo de la casa, el trabajo de los ancianos, ancianas, el cuidado, por ejemplo, inclusive de los animales, de los niños y las niñas, etcétera. Nosotros decimos, es cierto que aquellas que han sido marcadas como mujeres, y más aquellas que han sido, digamos, que tienen un no privilegio de raza y de clase, son las que más asumen el trabajo del cuidado, pero también hay muchos hombres racializados, ¿no? Y eso también lo vemos en Europa, que también hacen el trabajo del cuidado, ¿no? Aquellos que, por ejemplo, cuidan los almacenes, aquellos que cuidan las empresas privadas, pero aquí, en nuestro contexto de Abya Yala, pues hay muchos hombres que también trabajan en la tierra, ¿no? Que es un trabajo para la vida. Entonces, ¿cómo no podemos seguir repitiendo una cosa que el feminismo blanco ha seguido fomentando, diciendo solamente son las mujeres las víctimas del sistema, sino que también hay muchos que han sido, digamos, definidos como hombres, que también sostienen un trabajo de cuidado y un trabajo para la vida? Y siempre pongo el ejemplo de los campesinos y las campesinas, que también tienen el trabajo de cuidado para su familia, pero también para las comunidades enteras, ¿no? Entonces, eso es una de las cuestiones que nosotros empezamos a problematizar, lo cual
significa problematizar también cuál es el sujeto del feminismo, ¿no? No, yo no estoy diciendo que esos hombres campesinos no sean machistas, probablemente y casi seguro, pero tenemos que tener una visión mucho más amplia, que es lo que digamos, intenta proponer el feminismo decolonial. Pero además, por ejemplo, como mucha del feminismo hegemónico estaba hablando de que la familia es un lugar de violencia también, y eso estamos, yo creo que todas y todos de acuerdo en ese sentido. Sin embargo, frente al racismo estructural, por ejemplo, ese racismo estructural que se sostiene en las instituciones, pues también esas familias que en general son extendidas de la gente afro, de la gente indígena, pues son también lugares de protección, ¿no? Donde no hay una nuclearidad, no hay esta lógica del núcleo de la sociedad, sino que esta familia también es un asunto comunitario, una de las cosas que el feminismo decolonial también retoma de esto. Pero también retomamos, por ejemplo, cómo la espiritualidad, esa espiritualidad que no es el judeocristianismo impuesto, que fue la justificación para la colonización y para la esclavitud, sino esa espiritualidad que viene de una ancestralidad que es histórica y que se mantiene hoy en nuestras comunidades, es fundamental para la libertad, para la dignidad, ¿no? Y también la música, ¿no? La música, digamos, el arte a nivel general, pero particularmente la música, como ha sido también un espacio fundamental para la libertad. Y aquí lo retomo por el Black Feminine, por el trabajo que, por ejemplo, hace Angela Davis, que es la que está aquí en este cuadrito, ¿no? Que ha hecho un trabajo sobre el blues muy interesante, ha sido traducido también al castellano, y cómo ella dice cómo encontraron los ex esclavos y esclavas en el blues una forma de libertad, sobre todo de las mujeres negras, ¿no? Que era otra cosa, digamos, de las mujeres blancas en ese sentido. Bueno, aquí tenemos aquí arriba también a Barbara Smith, que para mí es una de las pensadoras tal vez más iniciadoras de pensar, digamos, un feminismo a través de la implicación de raza y clase, aunque todas ellas, y hay otras para atrás. Está Shirley Clegg, lesbiana feminista, está Bell Hooks, está Angela Davis, está Audre Lorde, está Patricia Hill Collins, pensadoras fundamentales que son fuentes también importantes del feminismo decolonial, ¿no? Y también todas ellas, sobre todo Audre Lorde, empezó a cuestionar esta lógica de la sororidad que el feminismo blanco había colocado como esa hermandad, entre comillas, natural de las mujeres, diciendo, bueno, mientras aquellas feministas blancas van y hablan del feminismo, yo quisiera saber qué teoría explica que una mujer negra, en este caso afroamericana, se quede haciendo de la comida, lavando de los calzones, etcétera, etcétera. Por tanto, ella cuestiona esta lógica de la sororidad, porque en esta lógica de la sororidad se esconden muchas lógicas racistas de poder, clasistas, etcétera, etcétera. Entonces, esta es otra fuente importante del feminismo decolonial. Pero también otra de las fuentes importantes del feminismo decolonial son mujeres y feministas indígenas de Abya Yala. Y digo mujeres y feministas indígenas porque muchas de ellas no se quieren asumir feministas, porque su lucha precisamente no viene de la genealogía feminista, sino de la genealogía anticolonial, ¿no? Eso no quiere decir que no reconozcan, digamos, elementos importantes, pero esa no es el lugar de enunciación de muchas de ellas. Por ejemplo, Gladys Zull, que es la segunda que está aquí, no se quiere llamar feminista porque esa no es su historia en términos de pensamiento y de acción, ¿no? Igual que las afros también hablaban de la triple opresión, pero aquí lo fundamental es lo comunitario. Es decir, esta lógica de que el feminismo blanco nos enseñó a empoderarnos casi individualmente como mujeres. Siempre han dicho las compañeras, nosotras no nos podemos liberar solas, sino es con nuestros pueblos, ¿no? ¿Por qué? Porque como pueblos, como los pueblos a los que pertenecen, pues tiene que ver con esta lucha contra el racismo, contra el etnocentrismo, contra el despojo de los territorios, y también incluso con el sexismo dentro, digamos, de sus comunidades, ¿no? Hay una lucha fundamental por esa invisibilidad fundamentalmente que han tenido muchas de las mujeres de los pueblos indígenas dentro de los mismos movimientos sociales, pero fundamentalmente, y esto es lo que retoma el feminismo decolonial, como a través de otras como visiones
están colocando una serie de preguntas claves para el feminismo clásico, ¿no? Por ejemplo, aquí está Aura Cume, que es una compañera maya quichel de Guatemala. Ella ha hecho un trabajo súper importante sobre el Popol Vuh, que es el libro sagrado de los mayas, ¿no? Y ahí ella encuentra que, por ejemplo, el concepto de mujer y hombre no estaba dentro de, digamos, de los pueblos mayas antes de la colonización, que es una de las tesis que María Lugones viene a colocar cuando ella escribe La colonialidad del género, ¿no? Como ella dice, el género fue una construcción colonial en el sentido de que parte de las experiencias fundamentalmente blancas de Europa en el proceso de la colonización. Pues, aquí Aura Cumes lo muestra, digamos, a partir del Popol Vuh, y eso nos genera una serie de preguntas, no solamente en términos teóricos, sino también en términos de problematizar, digamos, para dónde tiene que ir nuestra acción política, fundamentalmente. Y aquí el territorio, por ejemplo, para estas compañeras es fundamental. Muchas han pensado el territorio como ese territorio cuerpo, digamos, haciendo un símil sobre cómo en el cuerpo, digamos, de muchas mujeres indígenas se coloca una violencia que es colonial y que es actual al día de hoy, pero también a partir de ese cuerpo, como también están pues las resistencias más fundamentales. Entonces esto es una propuesta de estas compañeras muy claves para el feminismo decolonial, para descentralizarnos de esta lógica, a propósito del ombligo que ustedes están abordando en esta jornada, que no nos podemos ver como individuo, sujeto, que fue lo que la modernidad occidental nos inculcó a través del colonialismo, sino como pueblo, como comunidad. Y eso es fundamental, ¿no? Otra de las, digamos, fuentes fundamentales que nosotros retomamos es la corriente autónoma latinoamericana, de la cual también yo pertenecí y pertenezco, donde desde los años 90 empezamos a hacer una denuncia a la dependencia política y económica de las políticas del desarrollo, ¿no? Que vienen del norte fundamentalmente a estos países llamados el tercer mundo, donde ahí está la ONU, donde está el Fondo Monetario Internacional, la USAID, pero también la cooperación internacional. Es decir, cómo la cooperación en esta lógica de que viene al sur, asumiendo a los países del sur como aquellos que no tienen racionalidad, como aquellos que no piensan, sobre todo sus mujeres, su gente negra, su gente indígena, entonces imponen una serie de lógicas desde la cooperación internacional, donde eso llevó a un proceso de institucionalización de los movimientos sociales, donde hubo más tecnocratización, esa imposición de la agenda global de los derechos humanos, como si fuera la matriz civilizatoria donde se salvaría el mundo, más o menos, ¿no? Lo que nosotros siempre decimos como feministas decoloniales, que los derechos humanos también tienen una historia colonial y hay que estudiarla, ¿no? Y en ese sentido hemos hecho una propuesta desde la autonomía y la autogestión, donde no dependemos ni de partidos, ni de Estado, ni de ONG, ni de academia para hacer la acción política. Más allá de que yo trabaje en la academia, o sea, yo estoy en la academia porque ese es mi puesto de trabajo, pero yo no hago activismo en la academia, cosa que estoy en desacuerdo, digamos, con mucha gente que dice que en la academia que se hace el activismo, ¿no? Bueno, en fin, retomamos también elementos claves, por ejemplo, del feminismo materialista francés, donde ahí entendimos, a propósito de la propuesta de Monique Wittig, cómo la heterosexualidad no es una opción sexual, sino que es un régimen político, que, digamos, es fundamental para entender que no se trata solamente de un asunto de deseos sexuales, ni de orientaciones sexuales, sino que el régimen heterosexual está desde el mismo momento de la colonización, que es mi trabajo que yo hice en el libro La nación heterosexual, ¿no? Esto ha sido también fundamental entenderlo. Es decir, en ese momento entendíamos la heterosexualidad como un régimen político, pero luego, ya como feministas decoloniales, empezamos a hacer la genealogía de cómo esa heterosexualidad se va construyendo desde el mismo proceso colonial. Cosas como la familia, cómo es definida la familia, pero además cómo es definida la pareja, pero además cómo es definido el deseo, cómo es definido el binarismo de género. Todo eso es
dentro del proceso colonial, ¿no? Retomamos, por ejemplo, aportes importantes del feminismo postcolonial, que tiene que ver con estas cuestiones de cómo se hace una violencia epistémica desde la academia, desde el Estado, etcétera, asumiendo a las personas que no tienen privilegio de raza, de clase, sexo, etcétera, como víctimas de los sistemas, como si la gente no tuviera agencia para pensar, ¿no? Y toda esta lógica del género, de pensar, digamos, esta homogeneidad en el sujeto de las mujeres también tiene que ver con un colonialismo discursivo, ¿no? Y también esta crítica que muchas han hecho, sobre todo las postestructuralistas blancas o los postestructuralistas blancas, donde dicen que toda identidad es opresora, ¿no? Nosotros decimos que frente a la pregunta, por ejemplo, que hace Stuart Hall, ¿quién necesita identidad? Pues quienes necesitamos hacer de la política de identidad son todos aquellos y aquellas que hemos sido víctimas, digamos, de los sistemas de opresión, ¿no? Por tanto, retomamos la propuesta de Spivak de pensar una especie de esencialismo estratégico en torno a la identidad, sabiendo que la identidad no es nuestro fin último, ¿no? Sino que es más bien un posicionamiento que es estratégico de acuerdo a las condiciones. En fin, también retomamos algunos elementos del feminismo postestructuralista, diciendo que ciertamente no creemos que las identidades son esenciales, sino que ha sido un discurso, pero que para nosotras y nosotras nos sirve como posicionamiento político. Bueno, esos son como las corrientes fundamentales del feminismo, de las cuales muchas de nosotras hemos hecho parte, que retomamos en el feminismo decolonial. Y por la otra parte, y voy a ir muy rápido, es, digamos, esto que se ha llamado la opción decolonial, la teoría decolonial o el proyecto Modernidad-Colonialidad, que fundamentalmente ha sido una propuesta que ha surgido de pensadores y pensadoras de América Latina y el Caribe, muchos de ellos y de ellas también situados en universidades del norte, ¿no? Pero que su pensamiento, o sea, eso significa que tienen algunos privilegios, sobre todo de raza y de sexo, en este caso, y muchos de clase también, pero han sido fundamentales en nuestro pensamiento. Primero, en pensar cómo la modernidad, esa modernidad occidental, nace fundamentalmente de una lógica eurocéntrica, y esta lógica eurocéntrica nace fundamentalmente desde el siglo XV, es decir, cuando 1492, cuando se empiezan las colonizaciones en las Américas, donde Europa se hace el centro del mundo, ¿no? Y el centro del mundo es en la epistemología, el centro del mundo es en la racionalidad, el centro del mundo es en la subjetividad, es en la economía, es en la política, etcétera, etcétera. Que esto es una propuesta que ha analizado muy bien Enrique Dussel, que es uno de los pensadores que tenemos aquí debajo, ¿no? A partir de esto, lo que decimos fundamentalmente es cómo el sistema moderno que nosotras hacemos a partir de la propuesta del proyecto de Modernidad-Colonialidad con un slash, porque no es posible pensar la modernidad sin la colonialidad. Entendemos aquí la modernidad como un proyecto civilizatorio, ¿no? Pero ese proyecto civilizatorio donde Europa ha sido el centro no puede pensarse sin el colonialismo, que es lo que se ha hecho históricamente. Decir que Colón descubrió América, que ha sido maravilloso que no hayan venido a colonizar, porque así aprendimos la escritura, porque así aprendimos no sé qué cosa, pero el costo de todo eso que fue un colonialismo que eliminó inclusive poblaciones enteras, y que instaló el sistema esclavista que dio como resultado el racismo, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, hay una serie de conceptos que nosotros retomamos que son súper importantes, como por ejemplo el concepto de colonialidad, que no es más que la secuela del colonialismo, ¿no? Es decir, estuvo el colonialismo como hecho colonial, aunque también muchos y muchas retomamos el colonialismo interno que todavía permanece, digamos. Pero, digamos, para poder explicar la continuidad del colonialismo y sus jerarquías, utilizamos el concepto propuesto por Aníbal Quijano, que es el de colonialidad, que desde este proyecto se dice que esa parte de la colonialidad es el lado oscuro de la modernidad, es el lado que no se ve y que nosotros sacamos a flote como parte de
este sistema moderno colonial. O sea, insisto, la modernidad occidental no es posible entenderla sin el colonialismo y sin la colonialidad. Y a partir de ahí hay una serie de maneras de entender esa colonialidad: la colonialidad del poder, que fue también analizada por Aníbal Quijano, que tiene que ver fundamentalmente con relaciones de explotación, de dominación, de conflicto, y se centra fundamentalmente en la economía y en la política. O la colonialidad del saber, propuesta por Quijano, pero desarrollada fundamentalmente por Edgardo Lander, que tiene que ver con la epistemología, con el pensamiento, con la filosofía, ciencias, lenguas, conocimiento, etc. La colonialidad del ser, que fue un concepto, digamos, propuesto por Nelson Maldonado, que tiene que ver con este debate sobre la humanidad y la no humanidad, que empieza con el tema de los indígenas, o los indios, como lo llamaron los españoles, si tenían alma, y que luego se traslada a pensar si los africanos en condición de esclavitud eran eran animales o no eran animales. Todo esto tiene que ver con el tema de la humanidad y no humanidad, que hoy, al día de hoy todavía, estamos discutiendo ese tema, ¿no? Y que obviamente tiene que ver con la subjetividad. Y el otro concepto que es para nosotras súper clave es la colonialidad de género, que fue propuesta por María Lugones, donde a partir de esto de lo humano y no humano, precisamente María, en su concepto de colonialidad de género, lo que explica es que el género es también colonial, como ya yo dije antes. Entonces, esta es la otra pata, digamos, la otra fuente importante del feminismo decolonial. Hay otras propuestas importantes que hemos retomado, etcétera. Bueno, para ir acabando con esta primera parte, ¿cuáles son las críticas que nosotros hemos hecho retomando, digamos, estas fuentes de nosotras venimos, ¿no? En primer lugar, pensar que estas lógicas del desarrollo, de la conquista, de esto llamado encuentro de cultura, no fue más que un proceso colonial, genocida, que al día de hoy permanece en una serie de implicaciones en términos de las jerarquías sociales, raciales, de sexo que tenemos. Entonces no hay ningún que celebrar, a propósito de lo que voy a hablar más tarde, etcétera. Lo otro es que para nosotras no existe un patriarcado universal, como se ha querido decir, o como ha querido decir el feminismo blanco. Las lógicas patriarcales hay que articularlas, digamos, a lógicas racistas, lógicas clasistas, geopolíticas, etcétera. Por tanto, no existe un sistema sexo-género compartido entre aquellas que somos supuestamente marcadas por el hecho de ser mujer, porque eso es un mito, ¿no? Nadie es solamente marcado por el hecho del sexo-género, sino que raza, clase, sexo, nacionalidad, geopolítica, religión, todo esto se articula, ¿no? Por tanto, eso tira una pregunta fundamental al feminismo: ¿cuál es su sujeto en términos de las luchas políticas? En ese sentido, para nosotras el sujeto de las luchas no pueden seguir siendo las mujeres, ni siquiera del feminismo, porque si un feminismo sigue asumiendo su sujeto como las mujeres, es un feminismo racista, es un feminismo clasista, es un feminismo que segmenta, digamos, una mirada del mundo a nivel general. Y en ese sentido, esto tiene que ver también con una crítica de pensar cómo supuestamente lo que tenemos que alcanzar, o la lucha fundamental del feminismo, son los derechos de las mujeres o de la democracia, porque esto tiene que ver precisamente con la lógica moderna colonial, ¿no? Pero también, evidentemente, hacemos una crítica a la dependencia al norte, tanto en las teorías que se han propuesto. Eso no quiere decir que en todo el norte, sino un norte global, un norte blanquizado, etcétera, unas teorías y propuestas políticas que han venido de allá, que no tienen nada que ver con nuestras realidades, o por lo menos tienen que ser mucho más problematizadas a partir de nuestras realidades a nivel general. Como ya yo dije, hay una crítica a esta lógica del desarrollo, porque el desarrollo tiene una postura, digamos, en términos de pensar que hay unos que son subdesarrollados, y aquí hablo de pueblos, aquí hablo de gente, etcétera, que a quien tendríamos que aspirar sería al norte, en este caso Europa, y luego Estados Unidos. Habría que ver China después cuando se haga, no, ya lo es de hecho, pero bueno, esa es otra discusión.
y a esta lógica de la cooperación internacional que impone unas cuestiones ideológicas y materiales, digamos, también a estos países del sur, con la anuencia también de la gente criolla, blanco-mestiza de estos lugares también, porque hay mucha gente aquí que está viviendo de la cooperación internacional también, ¿no? Lo que yo y algunas feministas decoloniales pensamos es si más bien, en vez de llamarle cooperación internacional, deberíamos llamarle recuperación y reparación, porque hace tiempo que ese dinero que Europa tiene, pues nos lo robaron, ¿no? Entonces, yo creo que más bien es recuperar y nos tendrían que reparar a estos pueblos de las Américas por todo ese proceso colonial. O sea, en otras palabras, la cooperación internacional existe porque hubo colonialismo, en otras palabras, ¿no? Y también nosotros cuestionamos esta dependencia a los estados nacionales porque pensamos que el Estado Nacional es una de las organizaciones fundamentales de la colonialidad y que el Estado Nacional es quien mantiene muchas de las jerarquías sociales, raciales, etcétera, y que además se hace potable a través de estas lógicas multiculturales, ¿no? Etcétera. Bueno, en fin, son muchas cosas que no me puedo detener en eso. También criticamos esta historia hegemónica, esta historiografía hegemónica que empezó a decirnos que Colón descubrió América, pero a partir de ahí, cómo se empieza, digamos, a colocar, digamos, una historia, una memoria y una narrativa que quienes son los salvadores del mundo es la gente blanco mestiza, la gente que ha tenido privilegio de raza y clase, ¿no? También hacemos una crítica a propósito de los intereses que también tenían ustedes sobre el tema de la interseccionalidad, y esto lo voy a hacer muy rapidito. Una de las cosas que como feministas decoloniales hemos criticado de la interseccionalidad es que la interseccionalidad es una propuesta liberal, que no transforma mucho, sencillamente visibiliza cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando se dice vamos a hacer una actividad y vamos a invitar a las gitanas, vamos a invitar a las afros, etcétera, eso mucha gente lo entiende como la interseccionalidad. O, por ejemplo, hacer una investigación donde digamos existe la violencia hacia las mujeres, pero, por ejemplo, esa violencia afecta más a las mujeres afro porque eso está articulado al conflicto armado. Perfecto, eso permite la interseccionalidad. Lo que pasa es que la interseccionalidad no tiene un proyecto de liberación, ¿no? Describe las realidades, pero ¿cuál es el proyecto de la interseccionalidad? O sea, por eso se ha vuelto, digamos, muy de moda para estar políticamente correcta, pero nosotras hablamos mejor de explicar cómo hay una imbricación de las opresiones, no tanto de las subjetividades de la gente, o sea, decir que yo soy lesbiana, afro, latinoamericana o caribeña o lo que sea, ¿no? Eso es la interseccionalidad, pero eso no permite ubicar, digamos, un análisis estructural y sistémico de lo que son las opresiones. Esa es la crítica fundamental que le tenemos a la interseccionalidad, y yo creo que nos tendríamos que preguntar por qué en los últimos tiempos está siendo tan famoso el tema de la interseccionalidad como un lugar políticamente correcto, ¿no? Entonces, bueno, esos son nuestros elementos claves, nuestras propuestas, pues obviamente que se desprenden de ahí es lo que significa reinterpretar la historiografía hegemónica, ¿no? La revisión de las teorías y prácticas políticas del feminismo hegemónico, esto que acabo de decir de la interseccionalidad. Nosotros nos referimos fundamentalmente a un análisis estructural, sistémico, regional, local y subjetivo de las opresiones. Por otro lado, es necesario, o sea, no hay una separación entre el pensamiento y lo que es la práctica política. Nosotras somos activistas como feministas decoloniales, pero además estamos insertas en comunidades y movimientos, no sencillamente en nichos de mujeres, ¿no? Sino que estamos en comunidades mucho más amplias. Como ya dijimos, la autonomía y la autogestión es parte de nuestra postura política. Hablamos fundamentalmente que las luchas políticas tienen que ser de sujetos múltiples, o sea, y esto trae a la pregunta si el feminismo, si los hombres pueden ser feministas. Nosotros decimos que sí,
como también la gente blanca podría ser antirracista, siempre y cuando obviamente se trabajaran sus prioridades, sus privilegios, perdón. Tenemos otras visiones como la comunalidad, como lo común, cuestionando la lógica individualista, que el capitalismo, digamos, neoliberal cada vez nos mete por ahí. Establecemos redes de apoyo desde soberanía alimentaria, pero también desde comunidades o sujetos múltiples que están en esas comunidades. Insisto, no estamos en las esferas institucionales, reconocemos la multiplicidad del conocimiento, no solamente aquella que sale de la academia, sino que nosotras mismas somos intelectuales orgánicas de nuestros propios movimientos, un concepto que es gramsciano, pero que lo traemos aquí también. Ese reconocimiento a esas autoridades otras, asumidas como otras, como los abuelos, las abuelas, los chamanes de nuestras comunidades. La otra cosa muy importante es que ya no permitimos que otra gente nos investiguen, como ha hecho las ciencias sociales coloniales, ¿no? Donde la gente afro, indígena, lesbianas, trans son los estudiados. Nosotros estamos proponiendo y lo estamos haciendo la autoinvestigación, es decir, que nosotras mismas investiguemos a nosotras mismas, pero que también investiguemos a las élites, ¿no? Que es lo que yo también propongo en la nación heterosexual. Por tanto, eso implica un desenganche epistemológico de ser también sujetos de investigaciones y además crear nuestras propias categorías analíticas en ese sentido. Problematizamos lo que yo les decía, la relación entre la academia y el activismo, ¿no? Y además valoramos otra manera del hacer. Hay que descentrar la escritura, no todo es lo escrito. El arte, la oralidad, lo visual, las creaciones manuales es fundamental para nosotros. Entonces, eso, digamos, para terminar la primera parte sobre el feminismo decolonial, digamos, y alguna de las cosas que ustedes tenían interés. Ahora, ¿cuánto tiempo me queda? No llevo el tiempo. 10. Sí. 10 minutitos te 10 quedan. minutos, ok, en 10 minutos entonces voy a decir algunas cosas sobre la interculturalidad, que yo creo que es uno de los temas que a ustedes también les interesa mucho. Lo primero es que, no sé si saben, me imagino que sí, porque ustedes lo trabajan, que la interculturalidad está de moda, como también una matriz civilizatoria. Ahora, yo quiero problematizar mucho lo que es la interculturalidad, por varias razones. En primer lugar, la primera cosa que nos tendríamos que preguntar, ¿qué es la cultura? ¿No? Y el problema de definir la cultura, que hay muchísimas formas de definirla, pero digamos, la forma hegemónica en que se piensa la cultura es como si fuera un asunto de folclore, ¿no? Es decir, los bailes, la lengua, la religión, etcétera, y eso es cultural, como si lo económico, por ejemplo, no fuera cultural, ¿no? Entonces, eso es un problema. Y es un problema en tanto quienes se piensan en esta definición de la cultura son los grupos que la modernidad colonialidad llamó particulares o sigue pensando como particulares. O sea, es lo que Miñón lo llamó la diferencia colonial. ¿Quiénes son esa gente? La gente negra, la gente indígena, la gente migrante, la gente, etcétera, etcétera. Parecería que esa parte de la interculturalidad, quienes hay que tomar en consideración son estas diversidades de cultura, ¿no? Y que no se cuestiona la lógica hegemónica de la cultura, que en este caso sería la cultura nacional. Y esa cultura nacional es sustentada fundamentalmente por la gente blanco mestiza, en este caso por aquí, donde pues parecería como que eso no sería cultural. Inclusive ese poder que sostiene esos sujetos, digamos, que sostienen esa supuesta cultura nacional, ¿no? En los años 90, por lo menos en Abya Yala, empezó la lógica multicultural, es decir, que muchos de los gobiernos, muchos de los estados empezaron a decir, ciertamente tenemos gente indígena, ciertamente tenemos gente negra, por tanto vamos a definirnos como estados multinacionales o multiculturales. Eso es un canto a la bandera, como se dice aquí en Colombia. O sea, en otras palabras, eso es pura M. Porque resulta que las mismas personas que fueron incluidas
en ese estado multicultural, como los indígenas, la gente afro fundamentalmente, son al día de hoy, en este momento, ¿no?, lo que están siendo masacrados por el racismo estructural. Es decir, y si ustedes ven en la mayoría de los aeropuertos, y eso se puede aplicar a más allá de América Latina o a Villasala, en la mayoría de los aeropuertos, cuando usted llega, lo primero que ve es una foto indígena, una foto de gente afro, para decir somos multiculturales. Eso es lo que usted viene a consumir en términos culturales de este país, ¿no? Y eso lo vemos en la mayoría de los aeropuertos. Es digamos, el recibimiento que recibe la gente extranjera. Ahora, la materialidad de esa vaina es que precisamente la gente indígena, la gente negra, la gente lesbiana, la gente trans, la gente migrante son los más jodidos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un sistema que tiene que ver con los sistemas de opresión, con el racismo, con el heterosexismo, etcétera, que está ahí hoy más que nunca en la mayoría, en el mundo entero. Y si no, veamos cómo el fundamentalismo está tomando más fuerza, si no, veamos cómo el fascismo está tomando mucho más fuerza en la mayoría de los lugares. Entonces, uno de los problemas de la interculturalidad, o esa interculturalidad que es bastante cómplice de la lógica de opresión, es que no aborda seriamente lo que supone los efectos del racismo, los efectos del heterosexismo, del clasismo, etcétera, y habla de la diversidad, de la inclusión, pero ¿cuál diversidad y cuál inclusión cuando el paradigma fundamental de esa interculturalidad sigue siendo el hombre, los blancos, los nacionales, la gente heterosexual, etcétera, etcétera? ¿Dónde que se va a incluir la gente? Pues la inclusión no es más que un comodín, digamos, de esta lógica capitalista, neoliberal, racista, porque pregúntense a quiénes incluyen. O sea, parecería que somos nosotras y nosotros, indígenas, afros, etcétera, que nos tenemos que incluir en el paradigma moderno colonial, ¿no? Que no es más que el Estado-Nación, que no es más que la cooperación internacional, que no es más que las ONGs, que no es más que la academia, ¿no? Entonces, ese es el problema de la interculturalidad, que tiene a la base por lo menos una interculturalidad, ¿cómo puedo decir? Una interculturalidad cómoda, una interculturalidad como la interseccionalidad, más o menos, ¿no? Entonces, yo sí creo que se puede hacer una interculturalidad radical, ¿no? Porque el problema no es solamente que nos intercambiemos entre culturas. O sea, yo puedo comerme mañana un plato árabe de comida, puedo bailar una bachata de dominicana, puedo entender ciertos idiomas, puedo entender ciertas religiones. El problema es que eso no es suficiente, digamos, para cuestionar las cosas de fondo que existen en torno a la lógica de poder. Entonces, ¿qué significaría un proyecto de interculturalidad radical, si ustedes quieren? Primero, un proyecto político. O sea, a mí eso no me basta de que nos reunamos con la gente negrita y que los indígenas y que yo tengo un amigo gay, etcétera. Es un proyecto político del compromiso que tenemos. Gente verde, blanca, azul, amarilla, negra, etcétera, con derribar el poder. Y ese poder es racista, es sexista, es misógino, es heterosexista, es nacionalista, es fascista, es eso, ¿no? Dos, yo creo que el otro elemento para ir terminando ya es que tenemos que pensar cómo todo eso se imbrica. Y cuando entendemos cómo se imbrica el heterosexismo con el racismo, etcétera, entonces nuestra lucha no es solamente por el nicho, por el hecho de que yo soy mujer, entonces soy feminista, o que yo soy afro y tengo una lucha antirracista, o que yo soy indígena y tengo una lucha por el territorio, sino que es un proyecto político donde todas esas personas, sujetos de la lucha, estamos todo el mundo ahí, ¿no? Por cada uno. Y en ese sentido, yo creo que el reto fundamental es la no fragmentación, ni de la mirada, ni de los análisis, ni de las luchas políticas, que es lo que nos llevó la lógica de la modernidad colonialidad, a pensarnos solamente como mujeres algunas, cuando no solamente éramos mujeres, éramos mucho más que eso, ¿no? Y eso
hace rato, de los años 70 lo estamos diciendo, pero que, como ya dije, el feminismo decolonial tiene un compromiso con seguir profundizando estas cuestiones. Entonces lo voy a dejar ahí para que haya tiempo para las preguntas, para lo que quieran. Gracias, Ochi. Sí, hay muchas preguntas acá que van saliendo. Ha sido un placer escucharte. Hay mucho, bueno, personalmente yo estoy bastante removida con mucho de tu mensaje y creo que hay mucho para reflexionar, hay muchas cosas que se nos han puesto pata para arriba y creo que también esa era la idea. Claudia, si quieres ir trasladando las preguntas. Sí, sí, vale. Lorena Gutiérrez te quiere preguntar, me interesa esto que has comentado sobre la interseccionalidad. Creo que es muy fácil que, aunque con buena intención, se llevan a cabo prácticas que al fin y al cabo lo único que hacen es perpetuar estereotipos hacia colectivos. La pregunta es, ¿cómo crees que podemos trabajar esa interseccionalidad desde una manera más efectiva y alejarnos de esa perpetuación de estereotipos? ¿Voy contestando o vamos con varias preguntas? Te leo otra, ¿vale? Así. Si quieren lo hacemos Elisa, de 2 en 2. Vale. La siguiente pregunta te la envía Elisa Torres. ¿Consideras que es necesario definir el sujeto del feminismo? ¿Merece la pena este debate? Ok. Voy a empezar por Elisa, porque es más amplia. Sí, yo creo que sí, sigue siendo importante. Y sigue siendo importante no porque solamente es un esfuerzo conceptual, sino por las prácticas, ¿no? Por ejemplo, hoy en día yo siento que a pesar de que hemos avanzado en la teoría, que hemos dicho, no, ser mujer es una construcción social y no sé qué, y además se supone que el feminismo es una apuesta para la humanidad, pues resulta que cuando encontramos hombres dentro del feminismo decimos, no, ustedes no pueden ser feministas, entonces, ¿de qué humanidad estamos hablando? La gran contradicción, ¿no? Es como si, por ejemplo, dentro del antirracismo solamente estaríamos la gente afro. Pues yo sí quiero que la gente blanca sea antirracista. Obviamente eso no es sencillo. Yo no estoy diciendo que es sencillo. Eso significa, digamos, los lugares que ocupamos en este tipo de relación de poder es muy difícil, sobre todo desde aquellas personas que tienen el privilegio, ¿no? Pero se supone que son propuestas políticas, no propuestas identitarias. Y el problema del feminismo de hoy día, todavía hegemónico, es que cree que el feminismo es una propuesta identitaria, que solamente es de las mujeres, ¿no? Pero además, peor, hay tendencias feministas al día de hoy, señoras y señores. Yo tengo más de 30 años en esta vaina, ¿no? Que todavía piensan que ser mujer es tener una vagina. Y hay unas lógicas biologicistas impresionantes, aunque se hayan leído a Simone de Beauvoir hace 15 años. Entonces hay que seguir trabajando el sujeto del feminismo, ¿no? Porque eso nos lleva a preguntarnos por otras luchas, no solamente dentro del feminismo, sino por otros movimientos sociales que también tienen sus lógicas segmentarias, identitarias, esencialistas, etcétera, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿quién es el sujeto de la lucha de izquierda? Eso es una cosa problemática, porque no es el proletariado que pensó Marx en Europa. Cuando, por ejemplo, aquí en esta vía ya la mayoría de la gente es informal. ¿Cómo tú explicas el sujeto de la izquierda? Que no es el que Marx dijo, sino el que te sitúa en términos de, en otras palabras, cómo tú analizas la clase social en este contexto. Es distinto. Y ahí, bueno, los compañeros y compañeras de la propuesta de colonialidad ahí nos dan algunos elementos. Entonces yo sí creo que ese es un tema que hay que seguir discutiendo, ¿no? Lo otro es sobre la interseccionalidad. A ver, yo quiero situar la propuesta de Kimberly Crenshaw sobre interseccionalidad, y es que ella lo que hizo fue, es decir, esta teoría, ella se la inventa porque ella tenía que hacer un informe
a Naciones Unidas para mostrar cómo la cuestión legal y sobre todo las leyes hacia la violencia hacia las mujeres, de la violencia hacia las mujeres, no solamente podía tomar en cuenta el sexo-género, porque si no, muchas mujeres negras quedaban fuera. Por tanto, lo que ella primero empieza a analizar es la articulación entre sexo, entendiendo sexo como género, para mí es la misma cosa, y raza. Y aquí poniendo raza entre comillas, porque la raza no existe, pero sí como categoría analítica nos permite hacer eso, ¿no? Entonces, ella dice, no sé si ustedes se acuerdan, me imagino que ustedes cuando estuvieron en la primaria estudiaron los conjuntos, ¿no? Que era una bola que nos ponían y otra bola se juntaban, entonces en el medio esa era la intersección. Entonces por un lado una bola es ser mujer, por otro lado otra bola es ser negra. Cuando tú la juntas hay una intersección que te da la mujer negra. Esa, digamos, metafóricamente eso es lo que explica más o menos Kimberly Crenshaw. ¿Cuál es el problema de eso? Primero, la teoría de la interseccionalidad o el concepto de la interseccionalidad no pregunta ¿quién produjo esta bola que se llama mujer y quién produjo esta bola que se llama negra? Para nosotras descoloniales, la bola mujer la produce una lógica patriarcal que es colonial y la bola de ser negra la produce un sistema que también es colonial que es racista. Entonces, la interseccionalidad te va a decir, es cierto, está esta unión que es la mujer, o sea, hay gente ahí que se llama mujer negra, la describe cuál es la situación, digamos, que vive la mayoría, esa mujer negra está en condición de racismo, está en condición de empobrecimiento, etcétera. Para eso sirve, yo no estoy diciendo que no sirve. Ahora, yo siempre digo que los conceptos, las categorías, las propuestas tienen que servir para un proyecto político. ¿Cuál es el proyecto político que está detrás de la interseccionalidad? Sencillamente describir qué es lo que hace la lógica liberal. O, por ejemplo, puede hacer algunas políticas públicas. Difícil, porque al Estado no le conviene hacer política pública, ni siquiera interseccional, ¿no? O sea, te va a hacer una política pública de las mujeres, te va a hacer una política pública de los negros, de la gente negra, te va a hacer una política pública de la gente indígena, pero muy difícilmente va a ser una política pública para mujeres negras. Porque una de las ontologías del Estado colonial es mantener la fragmentación de estas diferencias, ¿no? Entonces, lo que hay detrás del proyecto de la interseccionalidad, que es lo que a mí me interesa como activista decolonial, es que la lógica de la inclusión, que es más o menos la misma, ¿no? O sea, la diversidad, la inclusión, sí hay mujeres negras, no sé qué, hagamos ahí una reforma, etcétera, pero no hay una política de destruir o de combatir o de luchar contra lo que produjo la mujer y lo que produjo la negra, que no es más que los sistemas de dominación, de opresión o como ustedes quieran llamarle, que se llama racismo, etcétera, etcétera. Esa es la diferencia fundamental. Entonces, yo no utilizo el concepto de interseccionalidad, más allá de que entiendo el contexto donde Kimberly Crenshaw lo hace, entiendo que le pueda servir a las ONGs, que al Estado inclusive le puede servir. Es más, hasta el Banco Mundial ya está hablando de interseccionalidad, cosa que nos debiéramos preguntar por qué. Cuando es el Banco Mundial uno de los principales responsables de generar el racismo estructural, el empobrecimiento, digamos, de eso. Entonces, esa es mi respuesta, Lorena, ante eso. Vale, otras dos preguntas para Ochi, de parte de Luisa. Una persona que no forme parte de un colectivo puede expresar la solidaridad, pero ¿cómo te puedes poner en su piel? ¿Cómo puedes vivir la identidad negra si no lo eres? Y una pregunta de Vicente Navarro. Los seres humanos hemos abusado del medio ambiente, tanto del medio físico, social, a lo largo de toda la historia. Cada vez más vemos todos esos efectos de las generaciones anteriores.
Yo creo que es necesario entender estos conceptos. La pregunta es, ¿no crees que perdemos mucho tiempo en el diálogo mientras frenamos toda esta nuestra capacidad de acción? Porque creo que movimientos y lobbies opuestos avanzan sin medida y la emergencia no espera. ¿Me puedes decir quién hizo la primera y la segunda pregunta? Sí, la primera es una pregunta de Luisa y la segunda de Vicente Navarro. Ok. A ver, Luisa, yo creo que vuelvo y juega, como dicen aquí en Colombia. Yo creo que la gente puede tener solidaridad. Yo creo que es un principio interesante. Lo que pasa es que también habría que definir cuál es el concepto de solidaridad que se tiene. Por ejemplo, mucha gente católica va y le lleva un pan a una persona que está en la calle, ¿no? Y cree que está salvándose ante su Dios, ante lo que sea, ¿no? Y esa es la lógica del judeocristianismo sobre la solidaridad. Ella cree, esa persona, que está siendo súper solidaria siempre y cuando eso no cuestione sus propios privilegios, ¿no? Porque eso no cuestiona el privilegio que ella tiene, que tiene el pan, que tiene el dinero, que tiene, etcétera, todo lo que sabemos. Por tanto, eso es limpiarse la culpa desde el lugar judeocristiano donde ella está. Sin embargo, hay otras solidaridades que tienen que ver fundamentalmente con aprender y quitarse una serie de privilegios y problematizar ese privilegio y mantener una acción en el tiempo, ¿no? Que no sea sencillamente limpiarte la culpa. O sea, yo creo en la solidaridad, pero solidaridad entre los pueblos, entre las comunidades, etcétera, etcétera. Por tanto, eso implica un tejido social. Y ese tejido social implica muchas preguntas, que ahora no me voy a poner a hacer eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo estoy de acuerdo contigo, Luisa, de que una persona blanca no puede ponerse en los zapatos, y me molesta esa lógica. Hay que ponerse en los zapatos de la otra gente. No, mentira, eso es un mito. Nadie se pone en los zapatos de la otra gente. Si tú no entiendes cuál es la situación de esa otra gente, ¿no? Y por qué está una otra gente en un lugar que no es el lugar de justicia, digamos, sea material, sea en lo que sea. Entonces, yo siento que en esa pregunta hay varias cosas. En primer lugar, tenemos que problematizar la misma solidaridad. En segundo lugar, el tema de que si yo puedo ser antirracista, si no soy negra, yo estoy de acuerdo con eso, pero eso hay que trabajar. Por ejemplo, un colectivo que decida articularse como mujeres negras, para poner un ejemplo, ¿no? Pues eso hay que respetarlo, primero porque hay muchos intereses ahí de por qué se juntan las mujeres negras, obviamente, y eso yo lo viví cuando era feminista hegemónica, si quieren, aunque no lo era, digamos, por mi lugar, venía de dominicana, soy afrodescendiente, etcétera, pero yo viví de mucho de este tipo de cosas, y lo primero que nos dijeron cuando nos reunimos como mujeres negras es que estábamos fragmentando el movimiento feminista, lo que quería decir que estábamos fragmentando ese pacto supuestamente que teníamos todas las mujeres. Pero esas eran unas racistas y siguen siendo al día de hoy, ¿no? Entonces yo entiendo que hay que el separatismo, digamos, hay dos cosas sobre el separatismo. Entiendo el separatismo porque lo viví, además lo viví como lesbiana, feminista, ¿no? La importancia de nosotras juntarnos supuestamente en esos espacios más seguros. Después ya empiezan a salir una serie de mierdas que tenemos también entre lesbianas, entre negras, etcétera. Pero entiendo ese primer nivel, entendí en ese momento el primer nivel necesario del separatismo. Ahora, después de 40 años después, yo no soy separatista y no lo quiero ser. Y no lo quiero ser porque si mi proyecto es fundamentalmente en términos de un proyecto político donde haya distintos sujetos de, como diría Fanon, los condenados y las condenadas del mundo. Entonces yo no quiero estar solamente ni con mujeres, ni quiero estar solamente ni con lesbianas, ni solamente quiero estar con negras. Quiero digamos, una colectividad, una comunidad
que por lo menos haya muchísima gente que nos estemos, digamos, preguntando, haciéndonos preguntas y accionando frente a los sistemas de opresión, ¿no? Eso es lo que yo a Luisa le diría por ahí. No sé si entendí muy bien la pregunta, pero... Y sobre el tema de los diálogos y la energía, yo creo que tampoco podemos hacer, Vicente, una fragmentación de por dónde va el pensamiento y por dónde va la acción. Eso la izquierda nos hizo mucho daño, pensando que la acción era lo que valía. Si un movimiento social no se piensa las cosas que dice y las cosas que hace, es un fracaso. O sea, entonces estamos actuando por actuar. O sea, yo sí creo que los diálogos son importantes. Creo que la formación política es fundamental para los movimientos sociales. Pero obviamente tampoco nos vamos a llevar todo el tiempo dialogando, evidentemente, porque es una posición muy cómoda, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando empezó la pandemia, la cantidad de webinares y de mierda que teníamos, eso es una cosa, han bajado un poquito, menos mal, ¿no? Terrible, porque además nos estábamos autoexplotando. Y yo decía, bueno, que este diálogo sobre el feminismo de colonia, y entonces, ¿con qué se come eso? O dirían en mi tierra, ahí es que la puerca retuerce el rabo. O sea, ¿cómo esto que hablamos, esto que estamos hablando hoy, esto se hace en la acción política colectiva? Esa es la mayor preocupación. Pero también creo que es importante pues dialogar y debatir y decirnos todo lo que nos tenemos que decir para no asumir, digamos, que hay cuestiones que están puestas, que son unánimes, que tenemos consenso cuando realmente no lo hay. Eso. No sé, Marina, si tenemos tiempo para más preguntas. Dímelo tú. Para no dejarme aquí algunas en el tintero. Sí, tírame, pero si me la puedes, vale, para ver si la puedo articular, porque ya no queda poco tiempo. Vale. De parte de Camila, ¿qué diferenciaría la multiculturalidad de esta interculturalidad cómoda? Y si la interculturalidad crítica sería diferente a la interculturalidad radical que has comentado. Perdón, Alejandra, que si la última parte clave de la pregunta fue que si la qué. Que si la interculturalidad crítica sería diferente a la interculturalidad radical que tú has comentado. Ya, ok. Alejandra pregunta, ¿podemos hablar de metodologías de investigación de coloniales? ¿Cómo repensar las técnicas tradicionales de hacer investigación social? Ok. ¿Algo más? Airán me pregunta qué es ser mujer. Y tengo una de Diana Paola Torres, te la leo, un poco larga. ¿Cómo podríamos hacer para minar esos discursos que incluso desde la academia parecieran orillarnos una y otra vez a apelar por nuestros nichos, como hacemos y dentro de las colectivas y colectivos cada vez estamos más cascados con nuestras propias narrativas, donde constantemente perdemos de vista que tenemos el mismo enemigo común, que es, como bien dices, el poder misógino, clasista, racista, pseudo-nacionalista? Y la segunda, y esta es una pregunta que pudiera parecer fuera de lugar en esta conversación, ¿observas que el estallido social actual en Colombia estaría unificado a las izquierdas con un auténtico proyecto político que pueda eventualmente terminar en un orden político yanqui colonial en Colombia? ¡Wow! Vale. Mejor dicho. A ver, tiene que prender, perdón. A ver. Bueno, hay una serie de definiciones sobre el tema de la multiculturalidad que no me voy a meter en eso porque no tengo tiempo, pero digamos, si la interculturalidad crítica, para mí, es lo que puede llevar no solamente a pensar la interculturalidad como una reivindicación de ese culturalismo, ¿no? Sino que veamos lo que significa la materialidad de
o explicar, digamos, por qué alguna gente se está pensando solamente en la cultura como como un pasatiempo de encontrarme con otra gente un poco diferente y no ver, digamos, esas relaciones de poder, pues yo estoy de acuerdo que se le llame radical crítica, como tú quieras. Yo creo que lo importante es cuál es el fondo que está en todo esto, ¿no? Y bueno, hay también muchas definiciones sobre el multiculturalismo, la interculturalidad, etcétera. No sé, me imagino que ha leído mucho el texto de Catherine Walsh, que para mí tiene bastante cosas interesantes por ahí. Pero dependiendo, digamos, hay lógicas multiculturales e interculturales que llevan a lo mismo, que es fundamentalmente el reconocimiento, ¿no? El reconocimiento cultural. Tanto lógicas multiculturales como hace el Estado, ¿no? Como interculturales, que lo que dice, ahí sí existimos diferentes culturas y ya. Y eso para mí es peligroso incluso, porque no deja ver digamos, las lógicas de poder en ese sentido. Entonces, Camila, depende de quién lo diga, cómo lo estemos definiendo, que ahora no tenemos mucho tiempo, pero eso te diría por ahora. Alejandra, si existe metodología decoloniales, por supuesto que existe metodología decolonial. ¿Cuáles son los elementos clave que yo particularmente creo que tiene que ver con eso? Una, cambiar la relación entre objeto y sujeto. ¿Quién se estudia? ¿Cómo se estudia? Y sobre todo, ¿para qué se estudia? Por ejemplo, yo intenté, en la contradicción que me generaba la academia en mi tesis de doctorado, hacer una metodología decolonial. ¿Cuál es la primera cosa que yo hago ahí? Eso tenía que ver mucho con una sentencia que se emitió en República Dominicana donde se desnacionalizó 2,000 y pico de personas dominicanas de ascendencia haitiana, ¿no? Eso tiene que ver con la historia colonial, con los franceses y los españoles, con el racismo en Dominicana, bueno, hay muchas cosas, ¿no? ¿Qué es lo que yo hago ahí? Yo no solamente voy y estudio las víctimas, sino que a mí me interesaba ver cómo funcionaron las élites que emitieron la sentencia. Desde los jueces hasta los empresarios, dueños de los ingenios, del azúcar, del turismo en Dominicana, cómo funcionan los medios de comunicación en términos de la opinión pública, cómo funciona la Iglesia Católica, cómplice de todo esto, y cómo funcionan los gobiernos. Eso para mí es muy decolonial. ¿Por qué? Porque muchas de las veces, sobre todo quienes estamos en los movimientos sociales, empezamos a decir, ay, vamos a estudiar la violencia hacia las mujeres. Entonces vamos y hablamos con la víctima y revictimizamos inclusive. Pero nunca hemos hablado con los victimarios, los cabrones que generan el poder, que hacen el hecho. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener herramientas, discursos, prácticas, entenderlas para poder entonces luchar contra eso. Eso es una primera cosa que para mí es una metodología decolonial. Es decir, hay que cambiar la baraja entre quién es el sujeto. Pero además, yo creo que hay que estudiar las élites blancas, hegemónicas, etcétera, etcétera. O sea, para entender el racismo, yo solamente no puedo ir a hablar con una mujer negra y preguntarle, ¿cómo tú sufres el racismo? Eso es evidente, ¿para qué lo estudio? Ahora, a mí sí me interesa ver cuáles son los mecanismos que hacen las instituciones y las personas racistas y estudiarla, etnografiarla. Me interesa mucho eso, ¿no? Para poder tener mucho más herramientas políticas, digamos, para enfrentarlo. La otra cosa de una metodología decolonial es ¿para qué? ¿Es solamente un requisito académico? ¿O lo que nosotros estamos proponiendo, que de hecho desde el GLEFA lo hacemos, es la autoinvestigación? Nosotros investigamos para nuestra lucha política. Está enmarcado en un proyecto de liberación. Eso es decolonial. Pero además decolonial es cuáles son las teorías que yo uso, cuáles son las bibliografías que yo utilizo, cuáles son las categorías que yo utilizo. Es decir, y yo creo que es importante, por lo menos para nosotras, es súper importante hacer eso. Ayran, ¿qué es ser mujer? Ser mujer es la opresión.
Y es la opresión porque la gente dice, mujer es una construcción social, ok, todo el mundo estamos ya de acuerdo que es una construcción social. Bueno, no todo el mundo, mentira. Inclusive muchas feministas siguen pensando que mujer es tener una vagina. Pero vamos a suponer que una gran parte de la feminista diga, mujer es una construcción social, como hombre también es una construcción social. Ahora, la materialidad de esa construcción social, díganme cuál es. Eso es una pregunta que es difícil y es fácil a la vez. Si una dice, ¿qué es ser mujer? ¿Cómo te construyeron socialmente a ti? Pues a mí me construyeron desde el punto de vista de construida como mujer desde la opresión. Entonces me dijeron que yo era débil, me dijeron que yo era dependiente, me dijeron que yo era... y así lo podemos seguir. Por tanto, mi lucha no es por ser mujer ni sentirme orgullosa de ser mujer. Al contrario, yo quiero salir de esa categoría. Obviamente eso es una lucha política, eso no es de la noche a la mañana, porque aunque yo diga aquí, yo no soy mujer, como dijo Moni Viti, yo soy lesbiana, pues afuera también me van a ver como mujer. Es decir, la construcción social está en eso. Y eso se hace a través de la lucha política. Por tanto, yo creo que para terminar también con los sistemas de opresión, en este caso de género, tenemos que salir de las categorías que nos impuso el sistema, que es mujer y hombre. Ahora, ¿cómo se hace eso? ¿Hacia dónde lleva eso? Esa pregunta se la voy a dejar porque es muy larga y no la voy a abordar. Y lo último, sobre Colombia, me parece muy interesante. A ver, yo creo que lo que está pasando en Colombia, podemos verlo en Chile, lo que pasó en Chile también, ¿no? Y es que aunque en las manifestaciones veamos que hay un cuestionamiento al sistema a nivel general, uno de los problemas de nuestros movimientos sociales, todos, aquí, allá y acullá, es que seguimos pensando que el centro es el Estado Nacional. Entonces les exigimos al Estado, cosa que hay que hacerlo, obviamente, porque el Estado fue que impuso aquí la reforma tributaria, el Estado es que hay una parte de disputa que hay que hacer con el Estado, pero la política fundamental no puede ser esa. Es decir, por ejemplo, yo me estoy imaginando que sea la derecha, la izquierda, la del medio que suba a Colombia después de todo esto, hay cosas que se van a repetir. No creo que el racismo vaya a desaparecer, que es uno de los elementos clave de este estallido social, sobre todo en la parte de Cali, porque es un asunto estructural que no solamente es del gobierno, sino de la sociedad entera colombiana, ¿no? Entonces, yo no creo ¿quién va a subir? ¿Quién no va a subir? Si es la izquierda, si es la derecha. Bueno, habría que preguntar si, por ejemplo, Petro es la izquierda. Yo lo dudo mucho, ¿no? O eso nos lleva a otra pregunta. ¿Cómo pensar la izquierda en esta Via Yala, que ya no es la izquierda de los años 70, sino que es una izquierda problemática, incluyendo los gobiernos del socialismo del siglo XXI? Venezuela, Nicaragua, Bolivia, etcétera, con los cuales yo apoyo en parte, pero también son unos neoliberales en muchos sentidos y unos racistas también. Entonces, yo no sé lo que va a pasar. Yo lo que creo es que esto es una oportunidad para reflexionar más allá del Estado Nacional y más allá, digamos, de profundizar este estallido social como un indicador de que hay unas desigualdades muy profundas en este país. Por eso lo puedo hacer en Dominicana, lo puedo hacer en España, lo puedo hacer en muchos sitios, y eso es lo que a mí particularmente me interesa, pues reflexionar, más allá de la adrenalina de las calles, ¿no? Que yo creo que es importantísimo. Eso por ahí. Ya nos quedan pues 5 minutitos, un poquito menos casi. Hay una compañera que dice que se quiso conectar, a ver que te lo leo. Ana dice que ha intentado conectarse con Lefa, pero que no tuvo respuesta, que cómo puede conectarse. Y también Rosa Aranda, que dice que muchas gracias Ochi, que le ha hecho cuestionar muchos discursos, que creía transversales a las violencias que padecen las mujeres, y que ha estado buscando muchos libros de aproximación a la decolonización, que se aleje del feminismo occidental, que son un poco densos para ser primeriza, y que si nos puedes recomendar algo introductorio bajo tu criterio. Que muchas gracias y un placer escucharte.
Perdón, sobre el feminismo decolonial, ¿lo pregunta ella? Sí. Pues, a ver, hay varios textos que Yudelkis, yo, María Lugones, Yudelkis Espinosa, Ochi Curiel, María Lugones, Karina Ochoa, son autoras que han escrito muchísimo sobre el feminismo decolonial. Entonces, yo más bien les refiero a autoras. Breni Mendoza, por ejemplo, también es otra compañera que ha escrito mucho sobre eso, cosas muy interesantes sobre la colonialidad de la democracia, por ejemplo. Y ahí, pero Yudelkis y yo hemos escrito mucho sobre el feminismo decolonial. De hecho, acaba de salir un texto allá en Barcelona, que yo hablo con Diego Falconi sobre el feminismo decolonial, y hay un artículo muy pequeño donde yo explico así conceptos, elementos bases, ¿no? del feminismo decolonial, más o menos lo que hice aquí hoy, y ahí también lo pueden encontrar, que se llama Ochi Curiel dialoga con Diego Falconi, y es de Ícara el texto, un librito muy chiquito. Y sobre el Glefas, pues no sé por qué no te hemos contestado, pero el correo del Glefas es glefasgc, lo voy a poner aquí. Ahí está, glefasgc@gmail.com y escríbenos. Disculpa que no te hemos contestado, pero no sé por qué. El audio, Mauricio. Bueno, Ochi, pues creo que compartimos sensación con el resto de las personas que estamos aquí. La verdad que ha sido un placer escucharte. De vez en cuando viene bien que haya sismos de este nivel y más en estos territorios y estos espacios. Creo que ha sido fantástico, te agradecemos mucho tu intervención, el hecho de habernos permitido escucharte, de haber accedido a nuestra invitación y la verdad que ha sido muy edificante y creo que por lo menos creo que para todas las que estamos aquí y en especial para Taki Runa, es un acervo de contenidos y reflexiones que nos van a facilitar o por lo menos nos van a estimular a intentar redirigir nuestro trabajo modesto en términos de aunque no te guste la palabra, convivencia intercultural y de lucha contra la xenofobia y el racismo en un territorio como el español y un territorio como el balear, que es supremamente necesario porque aquí convivimos muchas nacionalidades, muchas identidades, muchas expectativas diversas y creo que tus palabras son muy constructivas en la línea de fortalecer esa convivencia, ese encuentro de personas y de cultura. Muchas gracias, Ochi. No, pues gracias a ustedes, ojalá que, bueno, esto hay que continuarlo, ¿no? Así como no hemos nacido sabedores y sabedoras, pues obviamente esto implica reflexionar, además reflexionar, como tú dices, en el contexto. No es que a mí no me guste la palabra, la palabra en sí, lo que me molesta es el uso que en muchas ocasiones se le hace a eso, que no aborda suficientemente las relaciones de poder, que por lo menos es mi objetivo, ¿no? Como ya lo expliqué al día de hoy. Yo lo que quiero es problematizar y bueno, yo soy experta en problematizar las cosas porque creo que es un reto también. Así que muchas gracias por la invitación. Espero que todo el mundo esté bien, se cuida mucho con este COVID, con este fascismo que anda por aquí también y por allá. Así que muchas gracias por la invitación que me han hecho. A ti. Bueno, Marina, Gracias, Ochi. Ha sido un gran placer. Bueno.